español. Quisiera ver si hay un chat, a ver. Si, a ver, Joseph dijo y llamó en hebreo, y llamó es en hebreo y de los levíticos en griego. Muy bien, Joseph. Hizo su trabajo. Espero que todos tengamos esa curiosidad al menos Amén, amén, eh, pastor. de saber qué significa, ¿no? ¿Qué es algo diferente que nosotros podamos aprender que tal vez nunca nos han enseñado? Y esta es una buena oportunidad para levantar esa curiosidad, ese ánimo de escudriñar la palabra. Muy bien, Joseph. Entonces, eh, Levíticos en griego se llama a los levitas. No es difícil, ¿verdad? Prácticamente lo mismo, pero la diferencia viene cuando Levíticos en hebreo no significa Levíticos, ni a los levitas, ni relativo a los levitas, ni acerca a los levitas, sino significa y llamó. Ahí cambia todo, hermanos. Porque aunque el libro de Levítico es un poquito difícil de leer, tiene un mensaje especial para nosotros. Si es que realmente encontramos el significado real de lo que Moisés, cuando lo escribió el libro de Levíticos, tenía en mente, él lo escribió en hebreo. Así que la mejor comprensión que nosotros podemos tener acercándonos más a un significado real de la Biblia es en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, que fue en hebreo, y el Nuevo Testamento, que fue en griego. Así que Levíticos no es solo una larga lista de leyes y rituales, porque eso es el síndrome de Levítico, ¿no? Eh, ya va a leer las leyes, rituales y ya uno se confunde y el tabernáculo y todas esas cosas que muchas veces hasta estudiamos, pero en verdad, lo único que podemos sacar de ahí decimos, bueno, todos esos eran símbolos y sombras de lo que Cristo iba a hacer y punto. Pero en realidad hay mucho más profundo que eso. Y llamó Jehová a Moisés. Levítico es la historia sobre el deseo de Dios de reparar su relación con Israel para que puedan vivir con Él en un espacio sagrado, restaurado y descansar con Él como un pueblo reformado que represente su carácter ante todas las naciones. Ese es realmente el significado levítico. No es las leyes, los rituales, no. Es Dios llamando a Moisés para restablecer y reparar una relación con su pueblo. Así que esto nos recuerda que la historia con el hombre empieza que Dios nos busca. Dios buscando al hombre y Dios llamando al hombre. Interesante que la palabra cuando dice en hebreo y llamó Dios a Moisés es la misma palabra que encontramos en Génesis 3:9 que dice y llamó Dios al hombre, cuando Dios llamó a Adán. ¿Se recuerda? Y llamó Dios al hombre, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás? Es la misma palabra y llamó, la palabra cará, la palabra de Génesis y la misma palabra de Levíticos capítulo 1. Es la misma. O sea que la iniciativa la toma Dios. Dios el que busca al hombre, el que llama al hombre, y en este caso de Adán, en Génesis, Dios le hace una pregunta al hombre. ¿Dónde estás? ¿Qué había pasado? Que había introducido el pecado, ¿verdad? Eh, y eso causó de que Adán se separara de Dios.
y se escondiera, dice Génesis. La pregunta es, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Si usted, creo que todos, ¿no? Hemos jugado un día, sí, con los hijos, con los nietos, en nuestro caso, con mi esposa, eh, a las escondidas. Usted ha jugado a las escondidas con sus hijos, cuando estaban pequeños. Vamos a contar hasta 10. Se esconden todo el se esconden y ellos corren. Y usted comienza a buscarlo y comienza a llamarlo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ya usted sabe dónde está. Ya sabe que ya sabe dónde se escondió porque no se escondió bien. Los bebés no están pensando, ellos se esconden lo que ellos entienden que para ellos están bien ocultos y nadie lo va a encontrar. Lo interesante es que ya usted sabe que dónde está y pasa por el lado, si están detrás del mueble. Y ahí pegadito a ellos le dice, ¿dónde estás? No te veo. Entonces ya los niños no aguantan y se ríen y ya la risa los delata dónde están y se matan de risa ellos, ¿no? Pensando de que en realidad uno no sabe dónde está. Pero nosotros también por dentro nos matamos de risa porque decimos, pobrecitos, ¿no? Sí sabemos dónde están. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sabía dónde estaba Adán, claro que sí. Pero desde el principio, Dios es el que toma la iniciativa. Adán era un hombre muy alto. Se estimaba que Adán podía medir hasta 14 pies. Ya usted sabe cuántos pies usted mide, ¿no? Porque va al doctor y le dicen cuántos pies, usted sabe, tiene que saber cuánto mide y cuánto pesa. Entonces, imagínese su altura, si es de 5 pies o son de 6 pies, eh, dos, dos veces más y 2 pies más, 14 pies, un hombre muy grande, a quien él podía ver a Dios cara a cara, donde él podía conversar con Dios, donde él podía venir, como viene un niño pequeño cuando papá llega a casa, cuando mamá llega a casa y los hijos corren hacia los brazos de él y se tiran. Así podíamos imaginar a un hombre de 14 pies corriendo hacia Dios, lanzándose en sus brazos. Y Dios con su brazo poderoso, imagínense, a mí se me viene un hombre de 14 pies, él corre hacia mí, yo corro hacia otro lado. Pero no, Dios tiene el poder de sostenerte a ti y a mí y a todo el mundo en sus brazos, porque sus brazos son poderosos. Pero el pecado hizo la separación de Dios, pero del hombre hacia Dios, pero nunca de Dios al hombre. Sí, el pecado nos produce miedo, nos aleja de Dios, pero eso somos nosotros que nos alejamos de Dios. Mas Dios nunca, queridos, nunca se aleja de nosotros y Él nos llama, como llamó Jehová a Moisés. Dice ahí en Levítico capítulo 1, versículo 1. Y Jehová llamó a Moisés y habló Jehová desde el tabernáculo de la reunión. Interesante, porque Dios también llamó a Adán en el Edén. El tabernáculo de Moisés era en el tiempo de Moisés, ¿no? Era lo que hemos estudiado en la lección de escuela sabática, ¿no? ¿Recuerdan la tienda reunión afuera y el tabernáculo adentro? El propósito era Dios en medio de su tabernáculo, lugar donde mora Dios en medio de su pueblo. Ese era el propósito de Dios tener un tabernáculo, que el pueblo sepa que Dios está en medio de ellos, no está lejos, no está arriba, no está abajo, no está acostado, no está afuera, está en medio de su pueblo. Y Dios había escogido que esa sea la manera en que Dios hablara a su pueblo, porque ya a través del pecado, cuando ingresó, ya no podía ver Moisés, usted sabe eso, y hemos estudiado mucho en Éxodo, ya no podía ver a Dios cara a cara, pero Dios había hablado a Moisés de su tabernáculo, que era el lugar donde él podía morar. Pero en el tiempo de Adán no había el tabernáculo. En el tiempo de Adán, Dios entraba, llegaba al Edén, que era como su casa, no había necesidad.
de un tabernáculo. No había necesidad de un velo que ocultara la presencia de Dios. Adán podía ver y hablar con Dios sin velo ni restricciones. Lo interesante, querido, aquí en el libro Levítico, sí, tal vez es importante saber los símbolos, como Jesús representaba el sacrificio y a través de los sacrificios era la sombra de lo que venía de Jesús. Sí, pero lo más importante era el que Dios llamara a Moisés para que pudiera restablecer una relación con un pueblo que ya se había corrompido, que un pueblo que necesitaba leyes, pero más que leyes necesitaba el volver a Dios. Más que mandamientos, tú y yo necesitamos volver a Dios. Y Dios nos llama. Dice que Dios está a la puerta y llama. Si alguien abre la puerta, Dios va a entrar en él, va a cenar con él, se va a quedar con él. Gloria a Dios. Y nosotros siempre decimos eso y sabemos eso. Dios está a la puerta y llama. Pero muchas veces nosotros pensamos que, bueno, no le abro la puerta y Dios se va. No, querido, Dios no se va. Tú no abrirás la puerta y Dios va a respetar eso. Pero Dios llama y te llama cada día. Dime si no te llama cada día para que a las 5 de la mañana te levantes a tener una relación con Él. Dime si no te llama cuando sabemos que estamos encaminados hacia un lugar que no debemos y a través de su Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nos llama a reflexión. Dime si no te llamó cuando tú estabas perdido o perdida en el mundo y te llamó para restablecer una relación con Él, ya que el pecado había roto nuestra relación con Él. Nosotros nos alejamos de Dios porque el pecado nos hace alejar de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Así que cuando nosotros leamos Levíticos, piensen en eso. Dios llamó a Moisés. ¿Y lo llamó para qué? Ahí usted va a encontrar en Levítico que habla de los sacrificios y ofrendas, dándonos a entender de que Dios provee el camino de la reconciliación. Dios llamó a través de Levíticos a ser un sacerdocio, pueblo santo, y Dios nos establece como mediadores santos. Dios nos enseña cómo vivir reflejando su carácter. Recuerdan que ayer hablamos y aprendimos de que eh, eh, éxodo no significa salida en el idioma original de hebreo. Ese es en griego, pero en el idioma original de hebreo significa nombres. Y los nombres significan carácter. Y tú y yo repitamos más que un nombre. Necesitamos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Así que el mensaje central de Levíticos es la santidad de Dios. El texto está ahí en Levítico 19, donde dice, sed santos, porque yo Jehová soy santo. Así que la santidad no es solo una pureza ritual, sino una relación con Dios que Dios quería establecer con ellos, a diferencia de muchos pueblos de ese tiempo bíblico que vivían adorando a dioses de otras naciones. Y Dios quiere decirle al pueblo que solamente hay un Dios y es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cómo poder hacer ver a un pueblo de Israel que estuvo 400 años de esclavo en Egipto, que ya se habían vuelto politeístas? Politeístas quiere decir adoradores de muchos dioses. Se estimaba que solo en Egipto había 300 millones de dioses. Imagínense, todo para ellos era dioses. Y Dios cuando manda las plagas en Éxodo, Dios lo que está haciendo no está atacando al pueblo, sino está atacando a los dioses de ese pueblo. Por eso Dios utiliza, cada plaga tiene un significado que ya hemos estudiado en la escuela sabática.
Dios atacaba a los dioses de ese pueblo para demostrarle al pueblo que solamente hay un Dios, amados. El único Dios es el Dios de los cielos, Jehová que hizo los cielos y la tierra en el principio. Si usted y yo realmente tenemos el deseo de aprender, queridos, usted va a tener que ya ir viendo de que la secuencia de Génesis con el significado en hebreo está ligada, íntimamente ligada, hablando de que quién es Dios en el principio y después cómo nos da Dios un nombre que es en Éxodo. Y después, cómo Dios nos llama, después de crearnos, de darnos un nombre, Éxodo, Dios nos llama para ser santos, ser pueblo diferente, quitarnos los dioses que tenemos en nuestra vida, en este mundo, y adorarlo solamente a Él. Y nos llama para ser santos como Él es santo. Y entonces cuando uno escucha la palabra santo, ¿no? No se preocupa, ¿no? ¿Y quién santo será que cuando dice, ese mi esposo es un santo, dice uno, ¿no? Solo le falta que le prendan una vela. Pero también hay mujeres que dicen, ese mi esposo es un demonio. La oración para la esposa es, con el esposo, Señor, ilumínalo o elimínalo. Cualquiera de las dos cosas. Así que si no quiere estar conmigo, que esté contigo. Llévatelo. Es una, es, Es un concepto equivocado de pensar que, oh, santidad, Dios santo, no mata ni una mosca. No, Pablo, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene muchos versículos que hablan acerca de ser santo, ¿no? Y santo significa apartado, dedicado a Dios. Eso es lo que significa. Por eso, cuando Pablo escribe sus epístolas, y manda, por ejemplo, a Romanos, la carta a los Romanos, en capítulo 1 versículo 7 Pablo dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios a nuestro Padre y Señor Jesucristo, llamados a ser santos. En Efesios, Pablo dice, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea que Pablo usa mucho en sus introducciones a sus cartas de sus epístolas que él envió a todas las iglesias, él empieza no diciendo a todos los pecadores que están ahí, que el fuego se los lleve y los consuma y que descienda rayo, fuego del cielo y los mate a todos. No, Pablo empieza sus cartas animando a nuestros hermanos para que busquemos la santidad. Y nos llama a ser santos, hermano. Y nos llama santos, no dice, no, sean santos, no, a los santos dice. Y es interesante porque 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corintios. O sea que primero él dice que la iglesia es de quién? Es de Dios. Está en Corintios, pero es de Dios. La iglesia no es tuya ni mía, hermanos. La iglesia no es tuya ni mía. El capitán o el pastor no soy yo, es Jesús. Por eso tenemos que entender que la iglesia es de Dios. Pero esa iglesia está en Savannah, claro, pero es de Dios. Esa iglesia está en Brunswick, pero es de Dios. Esa iglesia está en Marietta, pero es de Dios. Yo soy pastor de iglesia de Canton, pero es de Dios. Y siempre tenemos que recordar esa realidad, porque si es Dios que nos une. Y no debemos estar pensando en las diferencias que nos dividen. ¿Qué iglesia no tiene problemas? Dígame usted.
¿Alguna vez usted ha pensado irse a la iglesia? Yo sí. Bueno, ahora como pastor no me puedo ir, pero con mi esposa sí. Cuando estamos laicos y trabajando en la iglesia, teníamos había serios problemas en la iglesia y nosotros a veces estábamos envueltos en eso. Y un día le dije a mi esposa, ya no, nos tenemos que ir a otra iglesia. Y ya estábamos tomando las decisiones de irnos a otra iglesia. Cuando estábamos allá en Nueva York, que yo no era pastor, no había estudiado todavía. Éramos primer anciano, ancianos, diácono, todo. Y después dijimos con mi esposa, ¿y si nos vamos de aquí? Tal vez mm, tomamos esta decisión, la más fácil. Déjame decirle, querido, la más fácil decisión es irse. Es lo más fácil, huir del problema. Lo más difícil es quedarse. Dije, después me voy a esta iglesia y cuando vaya a otra iglesia voy a tener los mismos problemas y también voy a tomar la misma decisión, me voy a ir. Y seguiré de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Es diferente cuando uno va a una iglesia y después regresa a una iglesia que era antes, no pasa nada. Pero cuando uno se va de una iglesia y es 5 o 10 iglesias y todas las iglesias son malas, tal vez hay que pensarlo bien. ¿Es la iglesia o soy yo? Entonces, ¿qué nos une en una iglesia? Primero, Dios, porque Él nos llama. Y no nos llama porque somos buenos, nos llama porque somos malos, porque necesitamos de Él, porque necesitamos cambiar nuestro carácter, necesitamos renovar nuestro pacto con Él, porque el pecado lo rompió. Y no hay iglesia perfecta, queridos, no hay iglesia perfecta. Lo que nos une en una iglesia es Dios y luego el amor, la dedicación, el compromiso de nuestros hermanos. Por eso nos llamamos hermano y hermana. Así que Dios nos llama a santidad. Oh, hay que ponernos una aureola ahí arriba y andar rodeados todo el tiempo. No, nos llama a que seamos diferentes. Diferentes a todas las personas que nos conocen, que puedan relacionarse con nosotros. Nuestra vida tiene que ser una vida de un testimonio que refleje el carácter de Dios en nosotros. Por eso Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo, para que Moisés sea instrumento de Dios en sus manos y reparara las relaciones rotas. Y por eso llamó al sacerdocio, los levitas, que los separó, ¿verdad? Ustedes saben que los separó a los sacerdotes, el trabajo de los levitas era diferente, solo los sacerdotes podían ser levitas, o los que desciendan de la tribu de Leví podían ser levitas, Dios les encargó eso. Cuando Josué repartió la tierra, no podían, los levitas no recibieron heredad, porque eran levitas y ellos tenían que vivir de lo que otros podían trabajar, y todo el mundo tenía que darle y mantenerlo a los levitas porque los levitas tenían una función especial, y ser familia de sacerdocio y ser los únicos que podían administrar en el templo. Pero en realidad Dios nos llama por nombre. Así como llamó a Moisés, así como llamó a Adán, así te llama hoy a ti y a mí. Y Levítico enseña que ya no necesitamos más sacrificios de animales, porque Cristo abrió el camino. Entonces, el mensaje de Levítico, queridos, en resumen, es su palabra. Es una palabra y llamó. Dios toma la iniciativa. ¿Quién la toma? Dios. Si hay algo bueno que nosotros podemos hacer, no es porque nosotros seamos buenos,
¿ok? Es porque Dios es bueno. Imagínense que Jesús, siendo bueno, cuando el joven rico vino y se arrodilló y le dijo, Señor, maestro bueno, Jesús una vez lo paró y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? El único que es bueno es Dios. Así que Dios toma la iniciativa y nos llama. Dios toma la iniciativa y nos busca. Recuerda, deja las 99 ovejas, va a buscarla. Y cuando encuentra la oveja perdida, no la regaña, hermanos. No agarra un palo y le pega. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre dejar? Mira que lo que has hecho, has puesto en peligro a tus demás hermanos, hermanas, 99 ovejas ahí que se han quedado, maybe a voluntad que el lobo aparezca y se las coma y tú estás acá y encima te vas a golpear y encima que ahora ya no puedes ni andar, te tengo que cargar. No, Jesús va, dice, y ve a la oveja perdida, la encuentra, la carga en sus hombros y hace fiesta. Así es Dios. Nos da lo que nosotros no merecemos. Es claro, ni tú ni yo merecemos nada, pero Dios nos los da porque Él nos llama. Y cuando Él nos llama es que tiene un plan para ti y para mí. Y Él llama a todos, hermanos. No podemos decir, "Ah, a mí me llamó porque yo soy el más bonito, el más bonito. Ni me llamó porque yo tengo más dinero, que doy más diezmo. Ni me llamó porque yo sé predicar. Ni me llamó porque yo sé cantar. No, no. Él nos llama porque Él nos quiere salvar, porque Él quiere tener relación con nosotros. Por eso nos llama. Y si no, y si estamos perdidos, nos busca. Y nos llama para que vivamos en santidad. Y santidad quiere decir apartado, ¿verdad? Ser diferente a las personas. No alejarnos del mundo, no. Porque si nosotros nos alejáramos del mundo y no nos relacionáramos con nadie, ¿cómo podemos atraer al borracho que necesita salvación también? ¿Cómo atraer a la prostituta o al homosexual? No, yo no me junto con ellos. Jesús se juntó con todos. A nadie rechazó. No es que tú vas a hacer lo que ellos hacen. No, ahí está la diferencia. En que tú vas a demostrar a esa persona, a ese borracho, que tú eres diferente. Porque Dios te llamó y lo llama a Él. Vas a persuadirlo con tu testimonio de que es mejor no tomar, te metes en problemas. Había un muchacho que fuimos a ver a la cárcel y este muchacho conoce la iglesia, fue bautizado de pequeño, vino a este país y tal vez ya usted conoce mucha historia, ¿no? No, allá en mi país yo era anciano, director de escuela sabática, yo era acá, yo era allá, yo era joven, yo era... Pero acá las deudas, responsabilidad, malas compañías y la mala decisión sobre todo nos hace a que nos apartemos del Señor. Y este muchacho comenzó a tomar y, y tuvo problemas y fue a la cárcel. Estuvo un tiempo en la cárcel y le dieron la oportunidad de salir en libertad. Salió y eh, siguió en las mismas. Como dije, ¿no? Ayer, el milagro no es que cómo sales, sino quién sales.
quién es la persona que aprende, recapitula y sale bien, o quién es la persona que no aprende. Y no importa el milagro que Dios haga en tu vida, no importa cuántas cadenas rompa, si tú después que sales vuelves a amarrarte con las mismas cadenas. Y este muchacho salió y lo había llamado a corte y no fue. Pero se compró un carro, siguió tomando y un sábado, hace unas 2, 3 semanas, tomó tanto que agarró el carro y sintió que ya no podía manejar y me dice, no, pastor, ya no podía y me ahorillé a la carretera y dije, mejor no manejo, voy a dormir un ratito y ya cuando se me pase, agarro mi camino y sigo a mi casa. Bueno, era 2, 3 de la mañana. Y la policía está andando patrullando siempre. Y si ve un carro afuera con luces prendidas o un carro orillado ahí, el policía va a chequear qué está pasando, que alguien acá, quién dejó ese carro. Y él despierta cuando le tocan la ventana al carro. Y cuando ve ya la luz de la policía y le dice su nombre y dice, no, es que yo estaba acá, que estaba bebido. Le chequean, estaba pedido, lo estaban buscando porque él no había ido a la corte. Vaya a corte, hermano, vaya a corte. Es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Es parte. Y fue, y lo agarró, me metió a la cárcel. Y me comienza a contar, y me dice, no, pastor, si Dios me da la oportunidad de salir, ya no voy a tener carro. Le dije, mira, campeón, el problema no es el carro, ni la bicicleta que te compres, ni la moto. El problema eres tú y el trago. Ese es el problema. Debe dejar de tomar, porque así va a terminar mal. Dios nos llama a ser diferentes, a hablar a las personas. Y si entendemos y recapitulamos, va a estar bien. Si no, va a estar mal. Así que, queridos, termino con 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel. Qué lindo, ¿no? Escuche. De aquel que os llamó, te llamó a ti, me llamó a mí, de las tinieblas a su luz admirable. Tarea para mañana. Háganla, hermanos. No cuesta mucho. Busque el significado de números en griego y en hebreo, en su nombre original. Y comience a meditar en el título de números en hebreos, que será el tema de mañana jueves. Vamos con el himno tema y la oración final. Adelante. ¿Cómo puedes no creer en Dios?
Yo creo en Dios, pero antes de eso, Dios cree en mí. Dios cree en ti y sabe que el que empezó la buena obra la va a terminar. Oramos. Padre, gracias por el mensaje esta mañana. Despierta en nosotros el deseo de conocer más de ti, Señor, de escudriñar tu palabra, de tomar tiempo para meditar en ella. Acompáñanos el resto del día y mañana, si es tu voluntad, podamos volver a reunirnos a través de este medio. Lo pedimos y rogamos en el amor de Jesús. Amén. Feliz día a todos. Bendiciones. Amén. Feliz día, pastor. Feliz día, Bendiciones. Sonia. Dios te bendiga. Amén. Feliz día. Igual.